Hermanos, agradecemos a nuestro Dios la bendición de poder usar este lugar para traer su palabra y continuamos con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas. Hoy vamos a tratar el tema de los falsos maestros. Vamos a decir algunas cosas que hemos estado diciendo en los mensajes anteriores donde hablamos de los anticristos, de la apostasía. No es que yo haya llegado a un punto en mi vida en que ya estoy repitiendo y repitiendo. Esto lo hago intencionalmente. Y voy a decir algunas cosas que ya he dicho porque están entrelazados los temas. Solo es cuestión del énfasis en quién se pone y los pasajes que estoy usando. Por ejemplo, en el sermón anterior que hablé de los anticristos, según los presenta Juan, dije muchas cosas parecidas a lo que ustedes van a oír ahora. Pero ahora se trata de los falsos maestros, según los presenta Pedro, como una señal también, porque allí dice en el capítulo 2, verso 1 de la segunda carta, pero hubo también falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Aquí hay una señal, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy vamos a hablar de los falsos maestros. En los próximos sermones seguiremos con otras señales. La próxima es la persecución y el próximo, después de la persecución, entraremos en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estar en esta mañana aquí usando este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos que tú eres el autor del mensaje. Nosotros somos solamente los portavoces. Llénanos, Señor, de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pedro aquí aborda el tema de los falsos maestros, advirtiendo al pueblo de Dios. Pero ya el apóstol Pablo ha hablado sobre esto, específicamente sobre el primer embaucador del mundo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, segunda a los Corintios, capítulo 11, en el verso 3, dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego en ese mismo capítulo, en el verso 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se pierda la descripción de los métodos del diablo en estos versículos. Él engaña, hace descarriar la mente, enturbia la sencillez de la vida cristiana, de la devoción cristiana, se disfraza como bueno, como glorioso y matricula a otros en su engaño masivo. Sus instrumentos son falsos obreros, falsos maestros, esas personas que irrumpen en muchas iglesias y parecen doctrinalmente sólidos, generalmente son personalmente atractivos, son sinceros y con una lógica convincente. Pero eso no cambia la realidad de que son engañadores y no dejan de serlo. Tuercen el entendimiento, tergiversan la verdad. Y aquí en segunda de Pedro, el apóstol nos menciona 4 características de estos falsos maestros que dice: habrá entre vosotros. Primera,
engañosamente introducen herejías. Segunda, abiertamente niegan la verdad. Tercero, desvergonzadamente modelan sensualidad. Y cuarto, egoístamente representan la codicia. Vayamos sobre cada una de estas ideas a lo largo del pasaje. Con engaños introducen herejías. Dice el verso 1, primera parte, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Con astucia e ingenio, estos herejes, estos falsos maestros, van a crear alternativas seductoras a la verdad. A menudo lo hacen rechazando aspectos de la verdad que parecen más difíciles de comprender intelectual o emocionalmente. Y entonces van creando algo mucho más atractivo, mucho más seductor. Y urgen a los oyentes, entre comillas, a tomar una decisión acerca de esta manera alterna de pensar. Esto no siempre es una afrenta ofensiva u obvia contra la verdad. Generalmente van introduciendo esas herejías destructoras de una manera muy sutil, mezcladas con cierto grado de verdad. Untan en sus herejías la verdad para que el sabor no sea desagradable. Encubiertamente introducen sus doctrinas, camuflajeándolas. Como decía alguien, los falsos maestros usan nuestro vocabulario, pero no nuestro diccionario. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a usar palabras que usted y yo usamos, palabras que aparecen en la Biblia, palabras que forman parte de nuestras doctrinas básicas, pero cuando se trata de lo que significan, es totalmente diferente. Por ejemplo, van a hablar de pecado. Algunos, no todos. O sea, una minoría puede que hablen de pecado, pero, como vamos a explicar, no significa lo que la Biblia dice que es pecado. Salvación, inspiración, Dios, Jesucristo, resurrección, tienen nuestras mismas palabras, pero no usan nuestro diccionario. No tienen en la mente lo que realmente enseña la Biblia acerca de esto. Y si usted es un ignorante espiritual que siempre está corriendo detrás de lo novedoso, como aquellos en el Areópago que dice la Biblia que no les preocupaba otra cosa sino escuchar algo novedoso. No todo lo nuevo es bueno. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ellos mencionan la palabra pecado, pero ¿qué quieren decir con pecado? Bueno, es simplemente una falta de actualización de nuestro potencial humano. El pecado para ellos es simplemente errores que cometemos, faltas, pero no son ofensas. No hay que formar tanto lío con esa palabra. No hay por qué hacerla parte de nuestra vida. No debemos ser gallos de pelea, provocadores, que nos encante herir a la gente como hacen los conservadores. Pecado es, repito, una falta de potencial humano, un error, una falta. Para los maestros falsos, el término salvación puede querer decir un bienestar psicológico, una actualización propia. Que las escrituras son inspiradas, para ellos significa
que son inspiradas al estilo de las obras literarias, las grandes poesías, las grandes obras. A menudo se ve a Dios como nuestro alto poder, una proyección de nuestra necesidad, de una creencia en una realidad trascendente más allá de nosotros mismos. A Jesucristo, ¿quién es Jesucristo para ellos? Un ejemplo moral, alguien que enfatizó y habló tanto del amor, tanto que ese Jesús que crean estos falsos maestros es un Jesús que como el postre llega a repugnar, mucho almíbar, ¿verdad? Alguien que fue un modelo moral de una gran conducta ética. O sea, una y otra vez estos falsos maestros están redefiniendo los términos que la Biblia describe con toda claridad. Y para ellos, conservadores es un sinónimo de peligro. Prefieren ser progresistas. Es más, estos conservadores o estos cristianos son religiosos legalistas. Y ellos son legalistas en recuperación. Ya sé por qué uso ese término. O sea, una y otra vez van dándole forma al muñeco que ellos mismos han creado y que no pasa de ser un muñeco. Sin embargo, lo triste de todo esto es que sus oyentes, ignorantes de la palabra, aceptan todo sin cuestionarlo. Esto es peligroso, muy peligroso. Repito, con engaño introducen herejías. En segundo lugar, llegan abiertamente a negar la verdad. Ahí no se van a detener. Ellos van a seguir y van a seguir, porque el propósito del diablo es ese: negar la verdad. Dice la palabra: negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, yo cada vez que veo este versículo me acuerdo que esto es una piedra en el zapato para aquellos que enseñan la expiación limitada, que Cristo solo murió por los elegidos. Este versículo claramente enseña que el Señor murió por todo, y incluye también a los falsos maestros y herejes. Ahora, dice la Biblia que negarán al Señor. Llegará un momento en que no podrán seguir ocultando su verdadero rostro y lo irán mostrando. Se quitarán la careta. Pero cuando ese tiempo llegue, ya la gente ha estado tan acostumbrada a esas mentiras que les han comenzado a salir callos en el alma. Se han endurecido. Y cuando el payaso se quita la careta, ya no les parece tan horrible. Les sigue siendo agradable, aunque las barbaridades que estén diciendo sean totalmente opuestas a la verdad. Van a atacar la persona de Jesús, van a negar su sacrificio, van a rechazar muchas, si no todas, las verdades ortodoxas que el cristianismo bíblico ha sostenido a lo largo de la historia, una tras otra. Les voy a presentar algunos ejemplos. Van a negar la inspiración e inerrancia de la Biblia. En otras palabras, que no toda la Biblia es palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Es un eslogan muy bonito, pero peligroso y herético. Bueno, la Biblia tiene errores. No tenemos que tomarla tan literal. Eso dicen ellos. Van a negar al Dios eterno, trino, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Van a negar la deidad total, absoluta del Hijo de Dios. O probablemente nieguen su humanidad.
negarán el nacimiento virginal de Cristo, negarán su verdad, su vida sin pecado, negarán la muerte sustituta de Cristo en la cruz por nosotros, negarán su resurrección corporal milagrosa y negarán su retorno físico, su retorno literal, como Él prometió y dijo: vendré otra vez. Negarán la creación especial de la humanidad y su caída. De hecho, algunos de ellos ya dicen que los primeros capítulos del Génesis no son inspirados y que la historia del Génesis no es el relato de Génesis no es una historia, sino una ficción. Negarán la salvación por gracia a través de la fe. Negarán la personalidad del Espíritu Santo diciendo que es Dios. Negarán la vida eterna de los creyentes y la condenación de los incrédulos. En otras palabras, van a negar todo. Se declararán cristianos, pero se parecerán mucho a los ateos. Yo creo que en algún punto los falsos maestros y los ateos salieron del mismo tronco. Porque aunque unos dicen no hay Dios, declarándose necios, otros dicen sí hay Dios, pero el Dios al cual se están refiriendo es un Dios diseñado por ellos mismos. En esencia no hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿Son salvos los falsos maestros? Pedro dice que han negado al maestro que los compró. Han rechazado lo que Jesucristo hizo por sus pecados. Cristo pagó por los pecados del mundo al morir por una humanidad perversa. Tomó el castigo sobre él que nosotros merecíamos. Y aunque la muerte de Cristo es suficiente por los pecados de todos, solo los que reciben a Jesucristo disfrutarán del beneficio. No significa que todo el mundo se va a salvar. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2, Primera de Juan capítulo 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Al negar al Señor, al convertirse en un obstáculo entre el perdido y Dios, dice el verso 1 que atraerán sobre sí mismo destrucción repentina. Miren, los molinos de Dios puede que muelan despacio según nuestra perspectiva humana, pero muelen firme. Sin duda el juicio de Dios viene. Cuando alguien toma el camino de la rebeldía contra Dios, tiene asegurada su propia destrucción. En ocasiones puede que Dios espere. De hecho, enfrentarse a una eternidad sin Él es juicio. Y el infierno estará lleno de grados de condenación. Y de hecho, el que a veces Dios aplaza su juicio para después de la muerte, dice Eclesiastés que lleva a algunos a volver a pecar. Pecan. Y como no pasa nada inmediatamente al estilo de la Biblia, en el libro de los Hechos, por ejemplo, con Ananías y Zafira, vuelven otra vez y vuelven otra vez. Bueno, Dios a veces espera, pero en otras ocasiones hace juicio inmediato. Hace juicio aquí. Es su decisión. Ahora que mencionaba a los ateos, probablemente usted haya escuchado de Madeleine Murray. Esta señora, fundadora de los ateos americanos,
se convirtió en una enemiga de Dios hasta los últimos días de su desdichada vida. Se formó en una iglesia, un día decidió que Dios era su enemigo, tenía un hijo de unos 16 años, si no me equivoco, estudiando en un distrito escolar en Baltimore. Un día lo vio regresar de la escuela y le preguntó qué habían hecho. Nada, estuvimos recitando el Padre Nuestro. ¿Qué? ¿Y tú fuiste? ¿Cómo es posible? Esto fue en el año, alrededor del año 1960. Inmediatamente esta mujer se endemonió, si cabe la palabra. Decidió hacer una demanda contra el distrito escolar porque dijo que no tenían por qué enseñarle a su hijo nada de la Biblia en la escuela. La demanda no prosperó. Bueno, el muchachito le decía, mamá, pero es que aquí todos los muchachos van y a mí me gusta. ¡No! Tú no puedes hacer eso. Es más, voy a hacer una agenda y voy a estar anotando cada vez que te enseñen algo para después restregárselo en la cara a estos cristianos. Se preparó para una demanda y de hecho presentó la demanda en el 1960. Esta demanda fue desestimada. El juez que la desestimó dijo claramente: la intención con esta demanda no es defender los derechos del niño, sino que es una demanda que está diseñada para atacar los valores y enseñanzas cristianas. Pero ella persistió. En el 1963, Madeleine Murray volvió a presentar su demanda y esta vez la ganó. Desde ese año se sacó la enseñanza bíblica de las escuelas americanas. Pero esta mujer era una mujer tan resentida, tan amargada. Sus problemas personales eran tan grandes que odiaba a su padre. Un día en una reunión familiar tuvo una discusión con el padre que no pensaba igual que ella y le dijo: tengo deseos de que te mueras. Y cuando te mueras voy a coger tu cadáver y lo voy a tirar a un latón de basura. Ese día el padre va al mercado y estando en el mercado le da un infarto y se muere. Ella llama a su casa para seguir la pelea con su padre y la madre le dice: mira, el deseo que tenías ya se te cumplió. Tu padre está muerto. Bueno, esta señora siguió con su show. Al principio dijo: bueno, voy a enterrar a mi padre con la caja más barata que haya. Él no se merece un entierro digno. Pero después dijo: no, voy a buscar el ataúd más caro. Vamos a hacer 3 días aquí de vigilia por la muerte de mi padre. Y la muy descarada, porque eso es lo que salió diciendo en una entrevista que su padre había muerto porque un grupo de cristianos jóvenes comenzaron a lanzarle piedras a su casa, a la casa donde vivía el padre, y eso lo afectó y le dio un infarto. Puras mentiras. Ahora, si usted ha leído la historia de Madeleine Murray, al final se queda uno con una sensación de dolor. Esta mujer fue secuestrada con uno de sus hijos y una nieta, y los 3 fueron asesinados y descuartizados por un señor que estaba robando y ella era un problema. Bueno, una muerte horrible. Cuando yo leía el final me acordaba, por eso le estoy contando esta historia, hermanos. Esta señora pagó en vida todo el daño que hizo. Yo no estoy diciendo que Dios fue el autor de esa maldad, pero la permitió. Ahora, lo curioso de la historia de Madeleine Murray es que su hijo, si no me equivoco, aquel que estuvo envuelto en la demanda, es hoy un pastor bautista. Es escritor de libros cristianos y tiene una institución o una organización que fundó que se llama
es acerca de la libertad religiosa, un defensor de la libertad religiosa. Y él contaba toda esta historia de su padre y la relación con ella se supo porque su hijo al final la contó. Y entonces dice que cuando él se convirtió en el año 80, su madre le declaró la guerra. Cuando yo leía esta historia decía, ¿cómo una persona puede vivir de una manera tan miserable? No solo negando la existencia de Dios, sino aborreciendo a Dios y a todo lo que representa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos falsos maestros? La gran diferencia entre Madeleine Murray y los falsos maestros de hoy es que ella atacaba desde afuera. Estos se ponen el manto de cordero, pero en realidad son lobos rapaces, hermanos. Y digo que es la única diferencia porque de la misma manera que ella, cuando se murió de una manera trágica, pero después peor todavía, porque fue al infierno. Estos falsos maestros irán al infierno. Y quiere que le diga algo, y les irá peor. Porque dice la palabra que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Hay destrucción, hay juicio, hay condenación, porque hay un Dios que es santo. Y envió a su Hijo para que por medio de su muerte nosotros pudiésemos ser reconciliados con Él. Dios no es un Dios impasible al pecado. Él no ignora la maldad. Cada barbaridad que se comete hoy, Dios es testigo. Y créanme, hermanos, el juicio de Dios llega. Hoy estaba viendo la noticia de que no sé exactamente cuándo una iglesia o la iglesia luterana ordenó al primer obispo transgénero. Este sujeto como obispo tiene bajo su responsabilidad 200 congregaciones. Y yo cuando veía la noticia pensaba inmediatamente, ¿qué pensaría Lutero de esto? Tremendo, hermanos. Un hombre que supuestamente, él dice que se cambió el sexo. Yo no sé realmente hasta dónde puede llegar la ceguera, como mencionaban en la clase, porque el problema no es solo los ciegos que están sin Cristo. Los ciegos que siguen estando sin Cristo y están adentro. Porque esta blasfemia no se puede justificar bajo ningún concepto. Usted no puede respetar la palabra de Dios y hacer una cosa como esa. Eso es creyentes ateos, falsos maestros. En tercer lugar, desvergonzadamente modelan sensualidad. Dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dice la Biblia? Que estos falsos maestros van a lograr arrastrar a muchos. Esos serán los mismos que el Señor menciona cuando dice, muchos me dirán en aquel día. Hermanos, cada vez que yo leo esa palabra mucho, tiemblo. Porque hoy lo estamos viendo. El diablo mantiene a la gente ciega a la verdad y los arrastra a seguir a estos mensajeros suyos. Aquí Pedro habla de la motivación subyacente para tergiversar la verdad. Estos maestros enseñan una gracia barata, que como otras veces he dicho, es más parecida a una desgracia que a una gracia. Es un libertinaje. Tratan de reinterpretar ciertos pasajes de la Biblia para que la gente no tenga que lidiar con sentimientos de culpa. Viven vidas carnales sin control ni freno. Generalmente ante la gente mantienen una apariencia y en su vida privada una total carnalidad.
las religiones que dicen haz lo que te plazca son mucho más atractivas que aquellas que dicen no hagas esto o aquello. Por eso la gente sigue el señuelo de la sensualidad, y cuando hablo de sensualidad es lo que tiene que ver con los sentidos. Darle rienda suelta a todo lo que sentimos, nuestros sentidos, la libertad de la moral sin freno, la conducta licenciosa y la gracia es uno de los términos que ellos han redefinido. De hecho, cuando lo emplean es como querer decir, puedo hacer lo que me da la gana, que no va a pasar nada. Al final Dios entiende. No entiende. No puede entender. ¿Cómo va a entender si le costó la vida a su hijo? Mire, si usted quiere tener muchos seguidores, hay un método para que lo logre, mucho más efectivo que convertirse en un influencer o no sé qué, donde la gente tiene miles de gente y se hacen millonarios. Simplemente invente una religión al diseño o al gusto de los consumidores. Una religión que elimine todas las restricciones a la conducta de pecado de las personas. Que elimine toda restricción a los instintos más bajos como codicia, placer, egoísmo. Estoy seguro que va a tener una popularidad instantánea. Y si quiere, para que sea más atractiva, póngale su nombre. Y ahí comience. ¿Por qué? Porque el diablo usará esto para llevar gente al mismo infierno. Debido a que tales maestros se niegan a abandonar el título de cristiano. No, yo no soy evangélico, yo no soy bautista, yo soy cristiano. Hoy, qué bien suena eso. Soy imitador de Jesucristo. Yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Jesucristo. ¿De verdad? Si tú siguieras a Jesucristo, estarías predicando la barbaridad que estás predicando. Estarías enseñando las mentiras que estás enseñando, cuando Jesucristo modeló la verdad misma. En cuarto lugar, estos falsos maestros egoístamente representan la codicia. Verso 3, y por avaricia. Hermanos, miren, si en los tiempos de Pedro hubiese existido el mal llamado evangelio de la prosperidad, aquí lo habría mencionado. Sinceramente, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Hermano querido, más claro, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Son gente motivadas por la codicia, por el dinero. A fin de llenar sus bolsillos, se vuelven maestros de lo que Pedro llama palabras fingidas, aduladores. Reemplazan la verdad con una imitación barata. Escuche esto. Nuestros medidores de herejía deberían repicar fuertemente. Las alarmas internas deberían dispararse con toda potencia cuando estamos en un lugar o estamos escuchando a un predicador cuyo énfasis principal es el dinero una y otra vez. Cuando un predicador tiene una teología que únicamente presenta maneras milagrosas de adquirir bendiciones financieras, las alarmas deberían dispararse. Si la aplicación de ese sujeto en todo mensaje y enseñanza es simplemente siembra una semilla financiera y tendrás una cosecha material, hermano querido, levántese y váyase a toda velocidad. Si los pasajes principales que tales maestros citan tiene que ver con satisfacer únicamente deseos egoístas, salga de ahí a toda mecha. No importa qué fácil se comunique, no importa cuánto se mueva.
Sí, porque hay algunos ahí que se mueven y repite conmigo y una y otras tonterías. Y entonces la gente, como los antiguos profetas de Baal, gritando estupideces, son víctimas, enceguecidos, manipulados, que van allí para recibir un anestésico y salir afuera engañados. Yo soy de los que creo que un verdadero ministro del Evangelio va a predicar todo el consejo de Dios, incluso las partes incómodas, las partes que no son apreciadas y que son impopulares. Creo que un obrero predicador de la palabra tiene todo el derecho a ganarse la vida predicando. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. No pondrás bozar al buey que trilla. Un buen siervo de Dios tiene el derecho a ser sostenido económicamente, pero no a forrarse los bolsillos. Sirve a los demás, pero no a él mismo. Vive en una casa, pero no en un parque de diversiones. Conduce un auto, no una limusina. Es responsable y no está exento de rendir cuentas. Es transparente con sus finanzas. No lisonjea ni se vende. Y menos todavía, él rehúsa masajear a los ricos. Su vida privada es un libro abierto y no una serie de secretos. Su mensaje llama a las personas a seguir a Jesucristo, porque Él es el Señor y no el predicador. Pedro concluye su descripción de los falsos maestros con un recordatorio. Verso 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Tal vez usted está pensando lo mismo que he pensado yo, ¿verdad? Puede que al momento los falsos maestros parezcan estar saliéndose con la suya, pero el castigo de Dios ha estado al rescoldo por siglos. Dios no está indiferente. Dios no está ocioso, está esperando. No está dormido, está preparado para saltar en el momento apropiado. Sus castigos muelen lentamente, pero muelen extremadamente fino. En los días de Pedro, los falsos maestros eran un grave peligro, porque amenazaban deshacer la ortodoxia, debilitar la fe y engañar a la gente alejándolas de la vida santa. El mismo peligro hoy amenaza a la iglesia. Pero miren, a modo de conclusión, déjenme decirle algo: el peligro que hoy enfrentamos es mayor. Hoy tenemos la radio, la televisión, el internet, y con la aparición de todo esto, los brotes de embustes del siglo I se han convertido en una tormenta, un huracán de herejía en este siglo XXI. La realidad es que puede usted estar peligrosamente al borde y puede estar diciendo: mi vida ha sido tan desastrosa en este sentido que yo no voy a creer en nada ni en nadie. Todas las iglesias son iguales. Todos los pastores son unos mentirosos. Cuidado, hermano. Porque aun cuando sea cierto, que no lo es, porque las generalizaciones nunca son ciertas, el Señor es el mismo. Su palabra es la misma y su verdad no ha cambiado en lo más mínimo. Que algunos la tuerzan, la malucen, no cambia la realidad de quién es Dios. Y quiero terminar con tres consejos muy prácticos
para protegernos de la lluvia ácida del engaño. Primero, deténgase. Niéguese a meterse en cualquier enseñanza de un individuo que parezca en la superficie inocente. Cuidado. No importa que en el grupo donde estás lo encuentren entretenido, gracioso, persuasivo, inspirador. Aplique los frenos lo suficiente como para comparar los conceptos que está enseñando con la palabra y con las verdades centrales de la fe ortodoxa. No tenga miedo girar sobre sus talones y salir corriendo si las cosas no le parecen bien dentro de su espíritu. Deténgase. Segundo, mire. Observe la vida de los portavoces de cualquier ministerio o movimiento en particular. Señalan a Cristo. Miren, el narcisismo también existe dentro del cristianismo, que no es más que una manera diabólica de robarle la gloria a Cristo. Algunos personajes, todo gira en torno a ellos. Todo. Lo único que falta es que en el mismo templo donde se reúnen pongan una foto del pastor atrás, porque todo tiene que ver con ellos. Los libros con la cara de ellos, los programas con el nombre de ellos, todo es ellos. Cuando usted encuentra eso, hermano, no sea tonto. Miren, no es envidia. No, es tener sentido común, que es el menos común de los sentidos. Los cristianos vivimos para la gloria de Dios y señalamos a Cristo para su gloria. Cuando un siervo de Dios muere, nada de Dios muere. Dios es el principal, no nosotros. Pero cuando usted se encuentra a alguien que todo gira alrededor de ellos, primero tiene una persona con serios problemas psicológicos, no muy diferente a los dictadores en el área política que se dedican a fomentar el culto a la personalidad. Y tercero, están robando la gloria a Dios, porque no están señalando a Cristo. Ellos son más importantes que Cristo. Y usted ve cómo cuidan mucho su apariencia. Siempre tienen que tratar de salir con una sonrisa. Y el cabellito ahí bien preparado, hacerse sus arreglos, bien vestido. Miren, yo no estoy hablando de que sea malo que una persona cuide su apariencia, pero cuando estamos hablando en un escenario como este, todo es resultado de lo mismo. Deténgase. Mire, observe la vida de esos portavoces. ¿Señalan a Cristo o a ellos? ¿Son personas que rinden cuentas? ¿Son personas con transparencia? ¿Se someten a la autoridad de la palabra de Dios? ¿O son personas que cuando son confrontados con sus pecados, como un payaso que se ha hecho muy popular con esto del COVID? Una vez lo entrevistaron, le preguntaron, ven acá, ¿y usted por qué anda en ese carro? Digo, en ese avión particular. Y el tipo se molestó. Vaya, exactamente lo mismo que cuando un dictador es confrontado por un periodista imparcial. Es lo mismo. Y a veces cuando yo veo estas cosas, yo digo, pero lo increíble es que esta gente vive así porque hay gente que le da dinero. Y les dan millones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay tantos ministerios, hay tantas obras que están predicando la palabra y a veces no pueden hacerlo más porque carecen de recursos?
mientras los cristianos no diezman, no cumplen sus responsabilidades. Sin embargo, los llevan a uno de estos circos y se vacían los bolsillos delante de los payasos. Porque son manipulados. Nunca se deje seducir por lo que parece sinceridad, inteligencia o carisma de alguien. Mire detenidamente, escuche, preste atención a lo que enseñan, las palabras que usan. No solo lo que dice, sino cómo lo dicen. También noten lo que no dice. No caiga en la trampa de juzgar algo como verdadero solo porque le hace sentir bien. Yo esto que voy a decir lo he experimentado y sé que usted tal vez, a menudo la verdad es incómoda. La verdad real hará que se sienta como una bofetada o un puñetazo en el estómago. La verdad casi siempre trae convicción y un compromiso serio al cambio. Pero las mentiras están diseñadas para preparar o para proveer una falsa seguridad, para dar libertad para pecar y entusiasmo emocional. Escuche con atención. ¿Por qué enfatizo tanto esto, hermano? Porque estamos en medio de la tormenta hoy. Y sin discernimiento podemos ser engañados. Y es demasiado lo que está en juego. El destino de muchas almas está en juego. Aférrese a la palabra, pídale a Dios discernimiento del Espíritu. Analice cada cosa. No tome decisiones precipitadas. Establezca las prioridades en su vida con relación a lo que está buscando en una iglesia. Estos no son tiempos para que usted esté buscando un lugar en el cual pueda sentirse bien. Usted necesita encontrar un lugar donde le prediquen la palabra, donde le adviertan de lo que está sucediendo. Usted necesita que su familia despierte también a esa realidad. He escuchado a veces personas que me dicen, llegan aquí y me dicen, bueno, ¿y qué programas tienen? ¿Y tienen actividades jóvenes? ¿Y qué hacen para los jóvenes? Sí, porque la mayoría de las iglesias están acostumbradas a los masajitos, tú sabes, hay que entretener a la gente para que no se vaya. Ninguna iglesia es perfecta, pero lo que necesita cualquier edad en la iglesia es la palabra. Cualquier edad, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, lo que necesitan es la palabra. Pero hay gente que no busca eso. Pero esa iglesia es tan aburrida. Allí en el camino la gente parecen estatuas. El único que a veces se mueve allí es el pastor. Créame, hermano, no lo hago intencionalmente. Mi esposa a veces me dice, oye, cuando están cantando te veo ahí. Lo siento en el alma. Yo no lo estoy haciendo. Ustedes saben cómo yo pienso, ¿no? Pero a veces cuando uno siente lo que está cantando, ¿verdad? Pero aquí no promovemos una atmósfera falsa. Nosotros creemos en el sacerdocio de todos los creyentes y eso implica que cada creyente se va a relacionar con Dios como lo sienta. Pero la mayoría de esas iglesias han llegado a eso no porque la gente lo siente, sino porque se paró allí delante a alguien que comenzó a estimular todo tipo de payasadas. Eso no es adoración. Entonces la gente lo que hace es que a la hora de buscar una iglesia lo que buscan es eso. Mientras más corto sea el sermón, mejor. Mejor. Y si no predican, mejor todavía. Y la gente sale, oh, qué clase de experiencia tuve con el Señor. Miren, ¿por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque para mí los tiempos que estamos viviendo es como si un edificio estuviera incendiado. Y si un edificio está incendiado, la responsabilidad más urgente es ir al rescate. Tú no te pones a acomodar los muebles. Hay un sentido de urgencia y ese es el sentido de urgencia para aquellos que no conocen a Cristo y para los que ya lo conocemos.
Necesitamos aferrarnos a la verdad, predicar el evangelio, hablarle a la gente que no conoce de Jesucristo y escuchar aquí palabra. Palabra. Por eso me verán siempre como un estorbo cuando yo veo que la gente se va de la palabra. Necesitamos alimentarnos. Y esto tampoco puede ser un sustituto de nuestra relación personal con Dios. Jamás. Porque el principal es Él y no nosotros. Que el Señor nos ayude, amados, a estar alertas, dependiendo de Él, familiarizándonos con la voz del pastor y siguiéndole. No perdamos el rumbo. Y si hay alguien que vemos que ha comenzado a perder el rumbo, seamos lo suficientemente amorosos y valerosos para hablarles en amor y alertarles en amor. Que el Señor nos bendiga.